conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Marañón. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Marañón. Ira un par ta ga yo ke ha ga ushi chinam ngani tikupi ha no muni ha sama itina koshi no yoda koshi ati paru reikate ani ni abo paru kisabo nato teo ani hiwibu sono bu hara apa kanike no ani bu uchoka kin yukaki sono kira ipa kanike muatnya yo sabo rakete sonadi ki mas kene kisa paru kisa ha hadiki icha taponya ustiora titangunyar kiki ani among tapong buhok na hasta hene merabi tayo tapong haska dari drama unya mai no yo si bueno ani hene to sinikai au kasungki no hene no tewan ki karho ipau kan haska tidi ya wewe ya
Isabu de que muscuti yo ikaiti. Haskara inas vika isayo isabu de vida unisai isabu de vida radoi. Dan unai masum mata unai maga. Haskatiki ikai haukasatiki ikai iki rondas maton. Hakeo te dos haskabi de vite ikai dos maton shinanai. Buenos días, amigos, amigas. Reciban el saludo de la Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote, organismo de la Iglesia Católica local para la promoción, educación y defensa de los derechos fundamentales. En este contexto particular en el que nos encontramos en el país, donde desgraciadamente se ha atentado de manera grave contra la democracia, nuestra institución, de manera conjunta con otras organizaciones, en particular con las organizaciones organizadoras de este 9º Congreso Nacional de Derechos Humanos y primer Congreso Andino de Derechos Humanos, ha tenido a bien organizar esta mesa denominada Situación Marino-Costera de Ancash y Estrategias de Incidencia Ciudadana para su Defensa. ¿Cuál es nuestro objetivo? El de difundir desde la sociedad civil nuestro punto de vista para defender nuestra riqueza natural en contraposición de la postura gobiernista de explotar todo espacio que forma parte de nuestro territorio con fines, desde lo que consideramos nosotros, dañino para nuestro entorno. Por ello, vamos a tener en esta oportunidad en la presencia de dos jóvenes profesionales en el medio chimbotano y regional para que compartan sus puntos de vista. Pero previamente quisiera reiterar a los asistentes
de que para el control de asistencia está circulando un formulario en el chat del Zoom a fin de que puedan llenar los datos correspondientes y ser registrados de manera conveniente. Les instamos a que cumplan con este requisito, por favor, para los fines que están previstos por los organizadores. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar esta mesa? ¿Cómo es que se va a hacer la metodología? En un primer momento vamos a tener las exposiciones y posteriormente a través del chat formular sus preguntas para cualquiera de los dos y las intervenciones finales de nuestros expositores. Bien, por favor también debemos insistirles que tengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para que no hayan interferencias. Entonces, la primera exposición está a cargo de Yolanda Huamancóndor. Yolanda es egresada en acuicultura por la Universidad Nacional del Santa. Tiene además una maestría en acuicultura por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es docente en la materia en la Universidad Nacional del Santa y se desempeña también como asistente de proyectos en el sector acuícola. Entonces, damos el uso de la palabra a nuestra querida Yolanda. Adelante, bienvenida Yolanda. Bien, buenos días, Víctor. También agradecer a la Comisión de Justicia Social por la invitación. Bien. Y el día de hoy estoy en esta mesa para un poco comentar sobre... A ver, me permiten un momento para compartir. Bien. Listo. Entonces... Listo. Sobre la situación y riqueza del mar ancashino y sus potencialidades para su sociedad. Este primer punto es el que tenemos que tocar sobre la biodiversidad de nuestro mar ancashino, pero para empezar a tocar esto, primero tenemos que ver las características del mar peruano. El mar peruano es un ambiente muy prodigioso, ya que tenemos, en este caso, en la zona norte, como podemos observar aquí en nuestro mapa, unas características peculiares, como son que nuestro zócalo continental, o llamado también plataforma continental, que es la primera parte de la costa de nuestro mar peruano, tiene afloramientos o surgencias que son el movimiento de aguas que ayudan a enriquecerlo de nutrientes y por ello tenemos una alta productividad. Esto quiere decir que tenemos gran concentración de microalgas o lo que le llamamos el fitoplancton, que es la base de la cadena alimenticia. Después de ello son consumidos por el zooplancton y luego ya por las demás especies, ya sean moluscos, crustáceos, peces, aves marinas, entre otras. Entonces tenemos esta característica peculiar de toda nuestra zona costera del mar peruano. Y recalcar que según investigaciones tenemos que en la parte norte, donde se encuentra Chimbote y toda la zona del litoral de Ancash, un 70% de la biodiversidad marina de toda la costa del Perú. Es algo importante porque quiero llegar a que tenemos una alta concentración de biodiversidad marina en nuestras costas de Ancash. Y aquí les muestro algunas, de manera rápida, algunas especies que podemos encontrar. Estas son fotos de manera directa del mar ancashino por el biólogo Uribe. Aquí encontramos peces, moluscos, por aquí crustáceos, sol de mar y aquí algunos corales, tenemos arrecifes de corales también.
que hace muy rica nuestra biodiversidad ancashina marina en este caso. Y invertebrados, además también macroalgas como caulerpa, tenemos también ulva, chondracanthus, que es el que conocemos comúnmente como cochayuyo, que lo comemos muy rico en el ceviche. También encontramos una gran diversidad en esta zona, ¿no? Y la base de la cadena alimenticia, acá hay algunos ejemplos de algunas microalgas de los géneros que encontramos en las costas de Ancash. Además de ello, tenemos gran concentración de organismos, en este caso invertebrados, en las costas de Ancash, que son comerciales, como la navaja, la concha de abanico. Encontramos bancos naturales de concha de abanico que se está repoblando en la zona, por ejemplo, de nuestra Isla Blanca, ¿no? Luego la marucha, que mucho la consumimos, el pepino de mar, entre otros. También encontramos caracoles, almejas, pulpos, cangrejos, que hay una gran concentración de esta población en este mar, ¿no? Luego de ello vamos a ver algo importante que ya repercute a la sociedad, que es la producción pesquera. El mar peruano tiene una gran singularidad porque es un santuario mundial de producción pesquera. Y en la región Ancash podemos encontrar todas esas especies que tenemos aquí, la anchoveta, el jurel, la caballa, que la realizamos como pesca artesanal y también pesca industrial, ¿no? Aquí he mostrado algunas imágenes. He querido poner varias imágenes de todos los organismos que de repente no conocemos y que los encontramos en nuestras costas de Ancash, que es importante saber que esto es una gran red de biodiversidad en este ecosistema grande, ¿no? Y según la FAO en el 2018 tenemos que el Perú está en el segundo lugar de la extracción pesquera y es el único país a nivel mundial con más alta extracción monoespecífica. En este caso es de una sola especie, que es la anchoveta. Nosotros somos el mayor productor de anchoveta a nivel mundial. ¿Y por qué se da esta elevada producción de anchoveta? Como ya les venía mencionando un poco, la parte del movimiento de aguas y que se elevan los nutrientes del fondo hacia la superficie y esto propicia de que haya mayor cantidad de microalgas que son la base de la cadena alimenticia, ¿no? Aparte de nuestra extensa plataforma de toda la costa peruana y de las corrientes marinas, ¿no? Entonces, ¿qué propicia esto? Esta gran producción de anchoveta propicia la industria harinera y la de aceite de pescado, que somos uno de los más grandes en el mundo. Y esto produce unos 300,000 puestos de trabajo al año. Además de ello, podemos ver las características de la costa, que es muy irregular y hermosa, porque podemos encontrar playas, ensenadas, caletas, bahías, que son distintas formaciones de nuestra costa de Ancash. Aquí en Chimbote podemos encontrar la bahía del Ferrol y luego un nuevo Chimbote, la bahía de Samaco de Colindan, y esas también tienen gran biodiversidad en cada una de ellas. Además de los bancos naturales y también de la alta productividad, generan mucho más puestos de trabajo, como 200,000 puestos de trabajo al año, y aseguran una alimentación nutritiva. Sabemos que el pescado y los mariscos son fuente muy grande de proteína y de omega 3, omega 6, que es muy bueno para nuestra alimentación. Aquí podemos encontrar un cuadro de la producción de pescado, bueno, de pesca, que somos el segundo lugar después de China, pero si le quitamos la anchoveta solo quedaríamos con una poca cantidad, ¿no? Igual seguimos con una gran cantidad de extracción de recursos marinos. Bien, y para centrarme en el recurso anchoveta, esta está más o menos en promedio, viviendo entre 0 y 50 metros de profundidad. Además, aquí podemos encontrar la característica, como ya les mostraba en la primera diapositiva, de nuestra costa. Esta imagen representaría en este caso una de las plataformas de una futura extracción petrolera que se encontraría más o menos a las 40 millas náuticas y luego a 70 millas náuticas, que son el de los lotes 67 y 68. Y se ubicarían en esta zona que es la zona de alta productividad y por ende de la zona de reproducción de especies marinas, en este caso de peces de la anchoveta
en el caso, ¿no? Entonces, si se impacta la anchoveta, también se impacta toda la red trófica del ecosistema. ¿Por qué? Porque la anchoveta, después de consumir el fitoplancton, es una base para todas estas especies carnívoras, hasta encontramos las aves marinas, y luego de ello también para la extracción pesquera artesanal y para la extracción pesquera industrial, y luego también todo lo que acarrea la comida, la agricultura, el turismo, el guano y áreas marinas protegidas también que tenemos en Perú, ¿no? Entonces impactaría en toda esta red trófica o las cadenas alimenticias del ecosistema marino. Para un poco tocar ya el tema de cuáles serían las repercusiones de la exploración petrolera en las profundidades marinas, ya hemos visto cuáles son las características de nuestras costas marinas en la región Ancash. Y primero lo que se debe de hacer para una posterior explotación petrolera es la exploración petrolera. Y de manera rápida, porque ya se han venido dando mucha información en cuanto a cómo se realiza la exploración sísmica para ver si hay yacimientos de petróleo. Esto se realiza sencillamente que un barco de bombas de aire a presiones muy altas, a 250 decibeles, al fondo marino y luego recoja las respuestas de estas bombas y se analice si hay o no yacimientos petroleros. Ahora bien, todo esto genera un impacto a la biodiversidad. Por ejemplo, las altas ondas de presión a 250 decibeles puede provocar lesiones en muchas especies marinas. Aquí les muestro un pequeño dibujo que no se ve bien las letras, pero lo que quería era más ver cómo está la estructura. Aquí se manda las ondas y retorna. Y cuando retorna, por ejemplo, a las tortugas marinas, hacen daños severos a los órganos de la cabeza, del cráneo y también del caparazón. Y puede reducir las capturas pesqueras. ¿Por qué? Porque estas ondas, como son demasiado fuertes en el sonido acústico, puede generar que haya deformaciones en la parte reproductiva de los peces. Los huevos, las hueveras, como comúnmente les llamamos, se pueden degenerar y por ello ya no va a haber una alta reproducción de estos organismos y por ende una reducción de las capturas de las pesquerías, ¿no? Y en cuanto a los cetáceos, a los delfines, que algunas veces los hemos visto cerca aquí de nuestras costas, genera perturbación. ¿Por qué? Porque los cetáceos tienen un modo de comunicarse que es la ecolocalización. Y este fuerte sonido los perturba y también puede generar daños severos en su anatomía y puede al final generar varamientos, ¿no? Por toda esta perturbación que ellos tienen. Entonces aquí podemos ver la intensidad del sonido en decibeles, ¿no? Y tenemos aquí 250 decibeles, es un sondeo acústico muy, pero muy alto porque sobrepasa el umbral del dolor, ¿no? Después de ver si en un sitio se encuentra petróleo en el fondo marino, se pasa a la perforación para tener pues, el pozo petrolero. ¿Y qué acarrearía esto? Por ejemplo, cuando se hace la perforación, empiezan a generarse residuos, y estos residuos como lodo, como químicos, grasas y todo eso se va a ir a tapizar al fondo marino, y esto crearía desiertos biológicos, porque generarían aguas hipóxicas, que son bajo contenido de oxígeno, o anóxicas, que son sin oxígeno. Entonces no se podría desarrollar ni crecer algunas especies, por ejemplo, de moluscos, que sabemos que ellos viven en el fondo marino, la concha de abanico, un claro ejemplo. Además de otros organismos bentónicos, o sea, en toda la columna del agua, porque está todo contaminado en la parte demersal, ¿no? O sea, en la parte profunda. Y también habrían cambios en las respuestas inmunológicas de los peces, ¿no? Las enfermedades de los peces. Estos efectos críticos serían en un radio de 500 metros a la perforación, y también habría cambios en el área cercana a los 20 kilómetros cuadrados. Y además también se haría ya
cuando se haría una explotación petrolera en las profundidades marinas, habrían restricciones, uno de pesca, porque ya no se podría pescar en esta zona, y también de tránsito de barcos, además de generación de residuos por el uso de químicos altamente tóxicos para los diferentes procesos que se realizan en todas las fases, ¿no? Ya sea de la extracción y luego del transporte del petróleo, bueno, a las costas, ¿no? Esto generaría impactos socioeconómicos a la población aledaña porque se vería evidentemente la contaminación de los recursos naturales. Ya para ir terminando algunas cosas, aquí podemos ver sobre el transporte del petróleo crudo, es una operación riesgosa. Tenemos que tener en cuenta que toda la actividad petrolera en las costas marinas es muy riesgoso porque un mínimo error puede generar lo que tememos siempre, ¿no? El derrame de petróleo. Bien, entonces miren aquí se dice que se estima que por cada por cada 1 millón de barriles de crudo que se extrae y que se transporta, más o menos 1000 barriles son dispuestos al mar, quiera o no quiera, por toda la manipulación que se realiza. Hay noticias ya, por ejemplo, en este año en Venezuela, que ha habido un derrame de petróleo en Morrocón, y esta área protegida y era una reserva marina del Caribe, y que es famosa por sus playas y por su diversidad. Entonces el peligro es inminente e inconmensurable porque se pierde todo el ecosistema y su recuperación es muy lenta y compleja y hasta se pierde mucha biodiversidad en todo el ecosistema marino, ¿no? Un minuto, Aquí por podemos favor, observar Yola. algunas fotos. Sí, ya Yola, estoy terminando, Víctor, gracias. gracias. Bien, y aquí podemos observar algunas fotos sobre los derrames que ha sucedido comúnmente del Golfo de México en el 2010, de Zorritos en Tumbes también en el 2014. Y hay mucha consecuencia negativa en cuanto a la biodiversidad marina si hay un derrame de petróleo, porque se cortaría toda la cadena trófica que ya habíamos visto y por ende ya no había una gran biodiversidad en nuestras costas ancachinas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Espero haber sido muy clara en esto. Y nada más que para terminar, es importante recordar que estamos ya en estas décadas de buscar fuentes de energía sostenibles y no fuentes de energía que perjudiquen al medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Yola, Yolanda. Yola le decimos mucho cariño, pero ahora estamos en otro espacio. Gracias, Yolanda. Evidentemente que nos permite tener mayores elementos sobre lo que significa el trabajo que venimos realizando diversas organizaciones, colectivos, y se me olvidó decir que Yolanda también pertenece al colectivo ciudadano Chimbote de Pie, ¿no? Estamos desarrollando pues esta actividad para promover la información sobre este tema que es muy delicado para el medio ambiente, la economía y la sociedad toda del norte del Perú. No sé si es conveniente resaltar desde mi punto de vista dos aspectos que ha señalado Yola. Es uno, la gran riqueza de nuestro mar, y dos, la necesidad de pensar ya en otras energías que en otros lugares del mundo se están utilizando, las energías renovables, y no necesariamente pensar en el petróleo. Bien, estamos un poquito acelerados por la cuestión del tiempo y ahora vamos a tener la participación de Guillermo Martínez, muy conocido también en estos espacios locales, regionales y nacionales sobre la materia. Y para quienes no conocen a Guillermo, él es comunicador social y periodista. Actualmente se desempeña como director de la organización ambientalista Natura. Es coordinador institucional de la campaña Pesca Sí, Petróleo No, y también del proyecto Estrategias y Propuestas de la Sociedad Civil frente al extractivismo en zonas costeras del norte del Perú.
Es además consultor para diversas organizaciones en materia comunicacional y relacionadas con la protección del ambiente. Guillermo se encargará de hacernos llegar su exposición relacionada con el rol ciudadano y estrategia de incidencia para la defensa del mar ancashino. Adelante, Guillermo, bienvenido. Muy buenos días. Agradeciendo la invitación de nuestros amigos de la Comisión de Justicia y de los organizadores del Congreso Nacional de Derechos Humanos, sobre todo en esta arista importante, en este tema importante de los derechos ambientales, los derechos de las personas en relación al ambiente. Agradecer a Yolanda por la bonita presentación e interesante demostración desde el enfoque biológico y ambiental de lo que significaría la afectación de nuestro recurso marino costero, de nuestro recurso pesquero, en una eventual actividad de explotación de hidrocarburos, ¿no? Sobre todo en un mar tan delicado que es cobija a la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, los lotes Z67 y Z68 que ya ha mencionado Yolanda, estarían afectando hasta 6 puntos de esta Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que va desde el departamento de Lima hasta el departamento de La Libertad. O sea, no solamente en la región Ancash estaría afectada, sino que estarían también afectadas otras regiones. Esto nos dice que, no obstante la mesa y el trabajo de esta mañana, conversar acerca de la afectación por actividad de hidrocarburos en Ancash, esto nos lleva a conversar acerca de además, qué otras cosas están involucradas. No se puede solamente pensar en Ancash, en tanto hablamos del mar y en tanto hablamos de leyes nacionales, de normas nacionales, ¿no? Que responden también a políticas nacionales. Entonces, por eso es bueno darle una mirada a todo el contexto, ¿no? Solamente para aportar en algo que dijo Yolanda, sí hay algunos estudios que ya están manifestando la preocupación acerca de la explotación del petróleo en el mar, y precisamente es uno de los estudios que hace IMARPE. Es un estudio muy reciente, emitido, es un informe técnico, ¿ya? Emitido el 8 de septiembre del 2020, ¿no? O sea, hace poquito nada más, en el que nos muestra un cuadro. No sé si puedo compartir solamente este cuadrito para nos presenta un mapa, ¿ya? En donde, no sé si pueden ver aquí, está los lotes Z67 y Z68, ¿no? Y frente a Ancash, y los puntitos verdes, esas manchitas verdes que ven ahí, es la cantidad de especies, ¿no? Las variedades de pesca, que también en el mismo informe nos lo detallan. Bueno, anchoveta, a saber, ¿no? Pero además de la anchoveta, estamos hablando de pota, de lorna, de pejerrey, de caballa, de calamar común, de perico, bonito, machete, etcétera, las que nosotros conocemos, que son capturas de las principales especies frente al litoral de Ancash. Este es un informe de IMARPE, ¿ya? Ahí está, luego IMARPE, ¿no? Entonces, esta situación es la que vemos permanentemente en la actitud y actuación del Estado, ¿no? Lo que encontramos permanentemente en el Estado es que hay permanentemente se están contradiciendo entre sectores, ¿no? Y eso es un problema, porque mientras hay un discurso, bueno, del expresidente Vizcarra, de un compromiso del país sobre el cambio climático, hay un discurso de la protección de las islas, islotes y puntas guaneras del país, de promover el mar Pacífico tropical y otras reservas marino-costeras, ¿no? Se insiste con la concesión de lotes petroleros en el mar.
cuando yo comentaba hace un momento, darle una mirada más nacional, ¿no? Y más global también, es bueno recordar un poquito cómo ha surgido todo esto, ¿no? La historia del petróleo en el mar en el país no es nueva, ¿no? No es algo que ha nacido en el 2018, en realidad desde finales de los años 40 e inicios de los años 50 del siglo pasado, ya hubieron los primeros pozos petroleros en el norte del país, ¿no? En las zonas de Talara, de Cabo Blanco, de Zorritos, ¿no? Frente a Máncora, ¿no? Ya hay esos pozos petroleros. Hace poco, no sé si recordamos, de que el barco Stena Ford estuvo perforando en el banco de Máncora, ¿no? Para habilitar y explorar ya en el mismo lugar la posibilidad de encontrar el petróleo, extraer el petróleo del lote Z38, ¿no? En 2010 al 2012 también hubo una fuerte arremetida del sector hidrocarburos, y en Chimbote lo vimos, ¿no? Toda la provincia del Santa hubieron conversatorios, hubieron diálogos, protestas, ¿no? Que no solamente en Chimbote, sino también en Sechura, en donde desgraciadamente se contó la muerte de 3 pescadores que estaban en contraposición a la actividad petrolera, ¿no? Luego ya hemos visto la historia más reciente, en el 2018, los 5 decretos aprobados y por presión fuerte de la sociedad, con participación también de congresistas de la República, entre ellos nuestra compañera del Instituto Natura, Marilena Foronda, el señor Manuel Damer, Hernando Ceballos de Piura, entre otros, ¿no? Presionaron fuertemente para que los decretos del 2018 fueran derogados. Estos decretos tenían la envergadura, ¿no? De todo el norte del país, desde Ancash hasta Tumbes. 5 lotes petroleros que se pretendían ser explotados. Luego de ser derogados, se puso también en debate el reglamento de participación ciudadana de hidrocarburos con pescadores artesanales en Chimbote, ¿no? Es un proceso que promovimos del Instituto Natura como parte de este proceso de acompañamiento de la macroregión norte, pesca sí, petróleo no. Debatimos, planteamos algunas propuestas que no fueron acogidas. En el 2019, en enero, se emite el nuevo reglamento y con ese nuevo reglamento se empieza nuevamente a trabajar las concesiones de nuevos lotes petroleros, ¿no? Se reactivan algunos de estos decretos. Así, el 2019 se emite el decreto supremo 006 y el decreto supremo 0012, ¿no? 2019, para concesionar los lotes Z38 y Z64 de Tumbes. Y en el 2020, la historia más reciente, ¿no? En julio apenas, el decreto supremo 016 y 017 2020 para concesionar los lotes Z67 y Z38. En ese proceso, ¿no? La lucha en Chimbote frente a esto, la campaña de incidencia fuerte de la sociedad civil, se sustenta en grupos de pescadores artesanales, pero también en instituciones ambientalistas, en colectivos ambientales, en colectivos sociales y políticos que se manifiestan, ¿no? Frente a esto. Esto fortalece una propuesta de una macrorregión norte, de un frente macrorregional, una propuesta de incidencia más en bloque de las regiones del norte frente a la exploración y explotación. Hace poco estuvimos en una visita institucional como parte de ese encargo que tenemos de la macrorregión norte, que es una organización de sindicatos, de gremios, de frentes de casi todo el norte del país, ¿no? Y logramos avanzar en la propuesta de un plan de incidencia que involucre las demandas de Ancash, pero también las demandas de Tumbes, Piura y Lambayeque. Es que los derrames permanentes en la costa norte del Perú, ¿no? En donde existe el 80% de los pasivos ambientales por hidrocarburos, es un tema que hay que recordarlo. O sea, los pasivos ambientales por derrames, ¿no? Los pasivos ambientales por la actividad de hidrocarburos en general no están en la selva del país, ¿no? Aunque eso lo creyéramos, sino que el 80% de los pasivos ambientales por hidrocarburos, que significa derrames, instalaciones, operaciones, etcétera, están en el mar del norte del país, ¿no? Y no existe ninguna política para su remediación, ¿no? Y esto, el esconder esto, el no mostrar esto, ¿no? Significa un retraso permanente para la gestión marino-costera, ¿no? En donde se está afectando una actividad preexistente y ancestral como la pesca artesanal, generadora de movimiento económico en la costa norte del país, pero que además, al ser ancestral, es
elemento importantísimo de la cultura del norte del país, ¿no? Además también de afectar a la pesca industrial, la actividad de hidrocarburos, lo que hace una generación de conflictos entre pesquerías, ¿no? Hace poquito ya comentábamos la visita reciente que hemos tenido en la zona de Tumbes, estábamos viendo cómo es que la pesquería artesanal y la pesquería mediana están enfrentados, ¿no? Y hay un generador de ese conflicto, ¿no? Hay un generador de ese conflicto bajo la sabrosa y famosa consigna de divide y vencerás, ¿no? Existen sindicatos que son muy cercanos, ¿no?, a la actividad petrolera, estos que permanentemente están en las reuniones, en los talleres de participación ciudadana, estos que firman, ¿no?, y estos que no permiten que se manifieste realmente la voluntad de los pueblos costeros del país, como ya ha quedado demostrado en las reuniones que tuvimos en Chimbote con Perupetro y con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Estos 9 talleres que fueron convocados en Chimbote, en donde no se respetó la participación de la población y la opinión de la población de Chimbote, haciendo incluso estos 9 talleres en 9 lugares a la vez. Entonces hay una metodología, un método de la actividad extractiva de dividir, de decir verdades a medias, ¿no? Hay un método además de no respetar la voluntad de las personas, ¿no?, que es parte de toda esta política que está implementando el gobierno para promover el extractivismo. Y el extractivismo de hidrocarburos es precisamente un generador de conflictos, como ya lo hemos visto en el norte. Los pueblos costeros, ¿no?, que incluyen al departamento de Ancash, a la zona costera de Ancash, tienen una problemática, ¿no?, relacionada al extractivismo petrolero ahora, pero que además tienen, es toda una serie de elementos problemáticos que se deben mencionar. O sea, no solamente la actividad de hidrocarburos, es el extractivismo que genera conflictos. Ya lo hemos visto en Guarmey, los conflictos que se han generado con la actividad minera, ¿no? Ya lo vemos en casi toda la costa norte del país, con los conflictos que se generan por el extractivismo inmobiliario, ¿no?, que también está afectando zonas de la costa del país y que no permiten o persisten en que no haya un ordenamiento de la zona costera del Perú. Entonces, si nos queremos meter un poco en el tema de la incidencia, ¿no?, es bueno anotar algunas cosas, ¿no?, que ante esta inconsistencia en el discurso del Estado deberíamos plantear algunas propuestas, ¿no? La defensa irrestricta, por ejemplo, de las islas, islotes y puntas baneras del mar Pacífico tropical, promoviendo su gestión y promoviendo su plan de manejo en el que participen además las comunidades costeras, ¿no? Su valoración como espacios naturales y su valoración además para la demanda turística ordenada y sostenible, ¿no? Nosotros en este proceso de levantar las acciones de incidencia, hemos además planteado, ¿no?, y lo llevó María Elena, nuestra compañera María Elena en el Congreso, el ordenamiento del territorio marino costero. Es algo necesarísimo. O sea, ¿cómo saber dónde hacer qué actividad, ¿no? ¿Dónde se afectan o no actividades preexistentes? ¿Dónde se afectan o no lo que nos estaba explicando Yolanda al principio, ¿no?, nuestro recurso marino, la biodiversidad, etcétera? Entonces, eso es muy importante. Y donde además se promueven y se gestionan nuevas formas de producción o se fortalecen actividades productivas que ya nos han mostrado que son dinamizadores de economía, pero además dinamizadores sociales y culturales. Eso nos indica que hay que estudiar un poco más sobre las culturas costeras y la identidad costera, ¿no? A los pueblos costeros se les ha negado la oportunidad de reconocerse a sí mismos con su determinación cultural y su identidad. Y eso no es solamente porque sea bello, ¿no?, sea bonito, sino que además es una oportunidad de conocernos, pero además el hacer uso de herramientas, de mecanismos
de protección de culturas ancestrales, como los que nos plantea la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿no? Que nos plantea, entre otras cosas, la consulta previa para las comunidades en tanto haya alguna actividad que se sobreponga o que intente colonizar territorios que ya cuentan con una posesión y una actividad previa. Guille, un minuto, Nosotros por hemos favor. Guille, en este proceso un de minuto. organizarnos, ¿sí? Un minuto. En este proceso de organizarnos, ¿sí? Un minuto. En este proceso de organizarnos con las comunidades costeras, a partir de la macroregión norte y la mesa sobre recursos naturales y ordenamiento costero, hemos presentado una demanda constitucional que, bueno, no tiene nada que ver con el partido, pero está escrita así, se llama Acción Popular, en la que estamos exigiendo que se deroguen los decretos supremos. Esto es parte de un proceso que está promoviendo Natura con el movimiento ciudadano que nos está acompañando en la parte legal frente al cambio climático, y organizaciones costeras como sindicatos de pescadores, etcétera. Esta demanda está en curso, ha sido presentada en Lima, en un juzgado, en un juzgado, ¿no? Y está en proceso. Pero además estamos promoviendo una ordenanza municipal, ¿no? Que podría ser replicada en otras provincias y distritos del norte del país, planteando dos cosas, ¿no? El ordenamiento territorial como proceso planteado desde el sector municipal y local, ¿no? Pero a la vez, al intentar un alcance mayor, una cobertura mayor del territorio, procesarnos la gestión del territorio a partir de mancomunidades costeras, ¿no? Que sería además una oportunidad valiosa para entendernos como territorio y entendernos como pueblos costeros. Hasta ahí podría llegar en esta primera parte. Bien, muchas gracias, Guillermo. Interesante lo que ha señalado. Evidentemente, el título no era un limitante, sino relacionado con el mar Ancashino, sino el inicio de lo que desde Ancash y en perspectiva del norte del mar peruano se está realizando, pero evidentemente que el trabajo que se está haciendo desde diversos colectivos, no solo de carácter local o regional, sino también nacional e internacional, está en esa perspectiva. Bien, sí, es importante lo que has señalado y podría, si comparten mucho, yo podría resumir en lo siguiente, ¿no? Uno es que el quehacer para defender el espacio territorial marítimo no se circunscribe solo a Ancash, tiene una perspectiva de todo el norte y también a nivel de toda la costa peruana. Dos, se están realizando reuniones macro con la finalidad de tener mayor eficacia, mayor presencia, pero hay un gran obstáculo de parte de quienes promueven la exploración y el extractivismo, que es típico, ¿no? La división. Y por ese motivo es que estamos realizando ese tipo de eventos a fin de que la ciudadanía pudiera tener mayores elementos y decida a quién defiende. Otro aspecto que tú has señalado en coordinación con otros es el quehacer desde el punto de vista legal. La demanda de acción popular que se ha interpuesto y también a nivel de municipios la promoción de la dación de una ordenanza que pudiera servir como base para otros espacios territoriales locales. Entonces, ahora pasamos con las preguntas que nos han formulado. Una tiene que ver con la difusión, ¿no? La difusión de todo lo que hacemos, de todo lo que se hace, y particularmente creo que está relacionada esta pregunta a que no hay la difusión correspondiente sobre lo que en particular Yolanda nos ha compartido, ¿no? La riqueza de nuestro mar.
y la necesidad de difundirla para que la ciudadanía conozca de qué estamos hablando. Y otra, están diciendo aquí cómo es que se articula la organización local para tener mayor presencia e incidencia en lo que algunas organizaciones están realizando. Para empezar por allí, mientras vamos viendo algunas otras que se pudieran ir presentando. Yola y Guillermo, por favor. Yola, ¿qué podríamos hacer para difundir más en la línea que tú nos has señalado sobre la riqueza del mar peruano? Tu micro, por favor, tu micro. No te escucho. Active el micro. A ver. No se escucha. Mientras Yola soluciona su problema, Guillermo, ¿podrías intervenir? Guillermo. Tu micro está apagado, Yola. No, y ahora sí, lo que pasa es que parece que ha habido algo sobre... Bien, para comentarles un poco lo que el colectivo ciudadano Chimbote de Pie está realizando en esta época de pandemia. Estamos trabajando en la parte virtual y tenemos un acápite de... que se denomina el ABC de Chimbote de Pie. Y en este ABC de Chimbote de Pie son unos pequeños videos que damos a conocer, por ejemplo, ya hace varias semanas hemos hablado sobre la biodiversidad del mar Ancashino y sobre todo de la bahía El Ferrol y algunos conceptos básicos que se deben de tener en cuenta en cuanto al desarrollo sostenible. Yo creo que sería importante para ver la difusión de todo lo que encontramos en nuestro mar Ancashino, es esto, en este momento es la parte virtual, ¿no? Y luego hacer como estos eventos, ¿no? La organización de distintos eventos para ir conociendo más lo que debemos de defender. Y es muy importante todo esto porque nos ayuda, como tú ya bien dijiste, a tener una base para decir no o decir sí en cuanto a esta actividad, ¿no? Eso podría recalcar. Bien, muchas gracias, Yola. Guillermo. Hola. Sí, tuve una caída de conexión, pero ya estoy nuevamente con ustedes. Bueno, no sé si escuchaste la pregunta. Está relacionada a cómo las organizaciones, tanto locales como regionales, están articulándose para ejercer mayor incidencia respecto de lo que tú planteas, de los diversos temas planteados. Participación ciudadana, en resumen. Como yo les comentaba, estimados amigos, desde el 2012 que hubo todo este proceso, 2010, 2012, este proceso en el que se planteó desde el Estado el promover la actividad petrolera, la exploración sísmica, recuerdan, la varazón de pescados que hubo de especies marinas, el problema de Sabia y Petrotech en Sechura, ¿no? Y los problemas permanentes de las pesquerías y las organizaciones gremiales en Tumbes y Lambayeque, se planteó una propuesta de conformar una macrorregión, ¿no? Un frente de la macrorregión norte. Ha venido a llamarse Macrorregión Norte, Pesca sí, Petróleo no. Tuvo un impulso fuerte en el año 2018 cuando se da este paquete de decretos supremos para la concesión de 5 lotes en el norte del país, en 5 regiones del norte del país, ¿no? Entonces, este es un espacio, ¿no? Espacio al que están integradas organizaciones diversas. En Chimbote, la organización referente de este frente macrorregional
es el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos. El compañero Macedonio Vázquez es uno de los representantes. Estamos también nosotros, ¿no? Como una institución más desde el lado técnico, el Instituto Natura. Pero esto se replica en todo el norte del país, salvo La Libertad, que está todavía un poco flojo, ¿no? Un poco no se activa, pero también forma parte Lambayeque, ¿no? Hace poquito hemos estado precisamente con la Federación de Estados Unidos del Norte, la FEPUN, de Lambayeque. Hemos estado también hace poco coordinando con los compañeros de Sechura, con los pescadores de Sechura, con los pescadores de Paita. El Sindicato de Pescadores también está integrado ahí. En Sechura es interesantísimo porque hay una comisión provincial de pesca, ¿no? Un consejo provincial de pesca, ¿no? Que integra este Frente Macronorte. También está Tumbes, que hay diversos gremios ahí que se integran. Entonces, hay una fuerza de la sociedad civil, más desde el lado gremial, que está integrada, cohesionándose permanentemente, ahora elaborando un plan de acción conjunto. Pero a veces hay intentos, esfuerzos más técnicos, como la Mesa Técnica Recursos Naturales y Gestión Territorial Marino-Costera, que se viene impulsando como una red más de organizaciones e instituciones que plantean algunas actividades y el soporte más técnico de este proceso para los procesos de incidencia. Bien, muchas gracias, Guillermo. No sé si tienen brevemente, en 1 o 2 minutos máximo cada una de ustedes, sus intervenciones finales para ir cerrando. Yolanda, ¿alguna intervención final? ¿O Guillermo? Bien, sí, algo para ir cerrando. Quiero que, bueno, reafirmar lo que dije al último de mi exposición, que es que pensemos en buscar alternativas sostenibles para esta actualidad, ¿no? Tenemos muchas alternativas sostenibles, la energía eólica, la energía solar, que podemos utilizar y ya no pensar en estos combustibles fósiles que tanto daño hacen a nuestro planeta. Llamar un poco a la reflexión a todos y a todas, que de poco a poco nosotros desde los espacios en que estemos podemos apoyar en todo este trabajo que se está haciendo, lo que nos mencionaba Guillermo. También nosotros apoyamos como el colectivo ciudadano Chimbote de Pie a todo este trabajo y que se viene realizando para que no se haga la explotación en nuestras costas marinas, ¿no? Entonces, nuestras profundidades marinas. Yo creo que sería bueno que siempre tengamos presente que nosotros estamos dentro de un todo, dentro de un gran ecosistema, y que es el planeta Tierra, y debemos de defenderlo porque siempre nos repercute a nosotros. Gracias. Bien, gracias, Yola. Guillermo, ¿tienes algo más para compartir? Sí, bueno, agradecer la oportunidad de participar, y yo quiero plantear algo que es necesario. La lucha por la defensa del ambiente es además de una propuesta desde una perspectiva científica, ¿no? Es una lucha política, ¿no? Hay que verlo así. O sea, esto es un proceso de lucha política, porque nos enfrentamos a formas de ver el mundo, ¿no? Con las que nosotros no estamos necesariamente de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de quienes contaminan más y quienes incrementan los problemas por el cambio climático, y quienes estamos apostando por una defensa de la vida. Una defensa de la vida, desde el respeto a las comunidades, el respeto a la naturaleza, ¿no? Entre otros demandas que tenemos. Entonces, y eso de contaminan más, además, están defendiendo un modelo económico, ¿no? Hoy día, precisamente en esta crisis que tenemos, estamos cuestionando el modelo económico y también cuestionando la república, ¿no? A parte del Bicentenario, es necesario tener esa mirada de cómo es que esta república nos involucra, este Estado nos involucra y nos permite a nosotros tener voces para hacerlas válidas, y a partir de esas voces marcar los destinos del país y de la sociedad, ¿no? Entonces, esta lucha es política y hay que enfrentarla de esa manera, ¿no? No tenemos que, o sea, no es solamente defender la belleza del paisaje, no es solamente defender
la cantidad de la biodiversidad, que es importante, sino también nuestra posición frente a la agresión de nuestros espacios en donde se desarrolla la vida. Los derechos, Víctor, tú lo conoces mucho más, nosotros que estamos, son económicos, culturales, ambientales, ¿no? Y esos derechos hay que defenderlos. Con eso terminaría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Yola, Guillermo. Es interesante la participación de ustedes porque motiva a quienes están compartiendo de esta mesa, que evidentemente no es solo la problemática del Marancachino, sino que es una forma de atraer de alguna manera la identidad regional en perspectiva macro y que no se circunscribe solo al territorio peruano, sino que es una problemática mundial, como bien lo ha señalado Yolanda y como bien lo ha señalado Guillermo. En resumen, podríamos determinar, como ya se ha dicho, la gran riqueza de nuestro mar y una probable exploración y explotación petrolera que desgraciadamente ya se ha iniciado, ocasionarían muchos daños no solo al espacio marítimo, sino al entorno relacionado con los pueblos y sociedades en los que estamos como espacios colindantes, las comunidades porteñas, las caletas, la región en general. Por otro lado, es conveniente y urge la participación ciudadana en todo este proceso. No solo vinculado a quienes están directamente involucrados con la temática, como son los pescadores, sino la sociedad toda. Y es aquí donde debemos ver este tema, este problema, este grave problema, como problema de todos y de todas. Y es pertinente reiterar la perspectiva de la integralidad que nos ha señalado Guillermo. Este problema no es solo científico, no solo tiene que ver con aspectos económicos, sino también tiene que ver con una perspectiva política, política social, de cómo es que concebimos el mundo, de cómo es que concebimos la economía, de cómo es como concebimos las relaciones societales, y que el Papa Francisco nos decía a través del Laudato Si que la problemática del medio ambiente se tiene que ver desde una perspectiva integral. Y es allí donde tenemos que estar actuando. Todos y todas tenemos un particular compromiso que debe articularse en favor de nuestra casa común. Ya no es solo el favor del mar Chimbotano, del mar Ancashino, del mar del norte del Perú o del mar latinoamericano. Se trata de la vida del planeta con su particularidad en este espacio territorial que merece atenderse desde todos los quehaceres y particularmente en lo que más inmediatamente nos llama, ¿no? La participación política, la participación social para exigir el cumplimiento de derechos, para exigir el cumplimiento de tratados internacionales, convenios que protegen nuestros derechos en general. Entra aquí también conocer el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, nuestra responsabilidad como institución, como Comisión de Justicia Social, es la de difundir, la de participar y la de apoyar en la articulación de todo lo que signifique los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales, ahora último, que van a posibilitar vigencia de lo que se dice, pero que desgraciadamente en nuestra realidad es muy distante y que merece efectivizarse. Esperemos que en este contexto
lamentable político que vivimos hoy en el país, continuemos con la capacidad de reaccionar y actuar de manera organizada para conseguir la vigencia de nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, por supuesto. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo es bastante corto, pero esperamos que con esta participación les motivemos para que busquen información, ya se ha compartido en el chat enlaces para que puedan ser difundidos para quienes han solicitado mayor difusión, y estemos atentos pues a todo lo que pasa en la vida política de nuestro país. Nos esperan arduas jornadas de lucha. Buenos días y gracias.